Para entonces, Blatter ya es uno de los hombres más poderosos de la FIFA. Años atrás, Dassler había ayudado a introducirlo en la organización para tener un aliado dentro del sistema. Y Blatter demostró ser una pieza muy valiosa, porque sabía ganarse a la gente, mantener la discreción y ser leal a quienes podían impulsarlo. Havelange lo nombró director de desarrollo, un cargo que oficialmente buscaba impulsar el fútbol en países con menos recursos, pero que también servía para construir alianzas mediante favores, dinero y promesas. Con el tiempo, Blatter ascendió hasta convertirse en secretario general. Por eso, cuando descubre un cheque enviado por error, no lo denuncia. Ordena borrar su rastro y transferir el dinero a una cuenta secreta de Havelange. El asunto queda enterrado durante años, pero en un futuro será una pieza clave en la investigación del FBI que destapará las cloacas de la FIFA. Para entonces, Havelange supera los 80 años y lleva 24 al frente de la FIFA. Aunque le gustaría continuar, entiende que debe retirarse y comienza a impulsar a su sucesor favorito, Joseph Blatter. Pero la presidencia no se hereda. Blatter necesita ganar votos y para eso requiere un aliado con dinero, igual que Havelange lo tuvo con Dassler. Ese aliado aparece en Mohammed bin Hammad, un multimillonario catarí con fuertes vínculos con la familia real. A cambio de apoyar la candidatura de Blatter, él también espera obtener algo: ayudar a que Qatar gane relevancia internacional a través del fútbol. Y si Blatter llega a la presidencia, quizá algún día pueda devolverle el favor llevando un mundial a Qatar. Para impulsar la campaña de Blatter sin que parezca una compra de votos, bin Hammam queda al frente del proyecto GOAL, un programa de $100 millones que oficialmente busca desarrollar el fútbol en países con menos recursos. Pero en la práctica, el apoyo viene con la condición implícita de que las federaciones beneficiadas deben respaldar a Blatter. Y ni siquiera todo el dinero llega a su destino. En Kenia, por ejemplo, se asignan $250,000 para construir un centro de fútbol infantil. Sin embargo, gran parte de los recursos termina en los bolsillos de dirigentes de la FIFA y la obra acaba viéndose así. Así, entre apoyos disfrazados, ¿Qué nivel de corrupción, brother? Y de robo. Yo no entiendo cómo es posible que esta gente sigan y continúen ahí. Y, ¿sabe? El FBI mismo no vaya, ¿sabe? Como decimos los cubanos, a romper cabezas. Pero bueno, el mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo, ¿cierto? Pero coño, qué estafadores, qué robos, que no tengo ni palabra para describir lo que son realmente estas personas. Esto es lo que realmente hay detrás de la FIFA, caballero. ¿Quién me dice a mí que detrás de Messi, detrás de Cristiano, detrás de todas estas cosas, ¿sabe? Detrás de todas las Champions que han ganado supuestamente en Madrid, el otro equipo, el otro. ¿Quién me dice a mí que también no pasa lo mismo? Déjame saber en los comentarios qué opinan ustedes. Continuamos ahí. Hammam empieza a tejer alianzas y pone su avión privado al servicio de la campaña de Blatter. Este viaja de país en país buscando votos. Sabe que África puede inclinar la balanza, así que les hace una promesa enorme. Si votan por él, llevará el Mundial del 2006 al continente africano. Esto en realidad terminará siendo una gran traición, solo que aún no llegamos a esa parte. Por ahora, Blatter suma a alguien más a su campaña: Michel Platini, el legendario futbolista francés. Platini tiene prestigio y una imagen mucho más limpia, así que su apoyo ayuda a que Blatter parezca más confiable. Con todas estas piezas en su lugar, Blatter está listo para enfrentar a su rival por la presidencia de la FIFA, Lennart Johansson. Por otro lado, la campaña de Johansson es muy distinta. En lugar de prometer dinero o favores, promete limpiar la FIFA de corrupción. Pero Johansson parece no conocer del todo a los miembros de la FIFA, pues llega el día de la votación y Joseph Blatter obtiene más votos y gana la presidencia. Con esto empieza una etapa todavía más oscura para la FIFA y el fútbol. Con Blatter en la presidencia llega el Mundial de Francia 98. Y aquí se nota que la ambición de la FIFA ha crecido todavía más. Antes el país anfitrión podía quedarse con el dinero de los boletos vendidos en taquilla, pero a partir de 1998 la FIFA decide quedarse con ese ingreso. Según la FIFA, el Mundial trae derrama económica. Es decir, llegan turistas, se llenan hoteles, se consume más y la economía se mueve. Pero como dijimos antes, vamos a examinar eso más adelante. Por ahora, lo importante es que Francia 98 deja claro que la FIFA está aprendiendo a exprimir cada parte del negocio.
negocio, incluso en los propios partidos. Y agárrate porque aquí se vienen las teorías. Nike había firmado un contrato de 160 millones de dólares con la selección de Brasil. El acuerdo era polémico porque le daba cierta influencia sobre partidos amistosos y la participación de algunas estrellas. Entonces, horas antes de la final del Mundial del 98, Ronaldo Nazario sufre un grave episodio médico y llega a ser retirado de la alineación. Sin embargo, poco antes del partido vuelve a aparecer como titular. Hasta hoy no existen pruebas de que Nike obligara a Brasil a ponerlo en la cancha y el propio Ronaldo siempre lo ha negado. Pero las sospechas surgieron porque comercialmente era demasiado importante como para perderse la final. Al final, Ronaldo juega muy lejos de su mejor nivel y Brasil cae goleado ante Francia. Pero bueno, recordemos que estos solo son teorías. Mientras tanto, Blatter se estrena como presidente usando dinero de la FIFA para lujos personales y para mantener contentos a otros dirigentes con salarios elevados. Las sospechas de corrupción crecen, así que la FIFA contrata a McKinsey, una de las consultoras empresariales más prestigiosas del mundo, para analizar cómo funciona la organización y proponer mejoras. De cara al público parece una muestra de transparencia, pero había un detalle muy importante. El proyecto estaba dirigido por Philip Blatter, sobrino del presidente. Así, Blatter podía influir en la información que recibía la consultora y la corrupción más profunda nunca llegaba a salir a la luz. Pero hay algo con lo que Blatter no cuenta. Su propio secretario general, Michel Sen-Ruffinen, empieza a reunir información comprometedora sobre lo que ocurre dentro de la FIFA. Entre esos documentos se declara que mientras la FIFA dice que no hay suficiente dinero para capacitar árbitros en países pobres o desarrollar las escuelas de fútbol que había prometido, sus altos mandos gastan en retiros de lujo con cenas caras y excesos. Y con esa información está a punto de convertirse en una amenaza para Blatter. En medio de todo esto sucede algo que pone a temblar a la FIFA. ISL queda al borde de la quiebra por años de corrupción y malos manejos. Eso representa un peligro para la FIFA porque una investigación sobre la empresa podría exponer años de corrupción. La solución parece ser renovarle los derechos comerciales de los próximos mundiales para mantenerla a flote. Pero entonces aparece IMG, una poderosa empresa estadounidense con una oferta de $1,000 millones por el mundial del 2002. Blatter queda atrapado. Si acepta, ISL puede hundirse y arrastrar a la FIFA. Si rechaza la oferta, parecerá que está protegiendo a ISL. La salida llega gracias al magnate alemán Leo Kirch, quien inyecta dinero a la empresa. Con ese respaldo, ISL logra superar la oferta de IMG con una propuesta de $1.4 mil millones. Eso sí, el acuerdo ya no incluye un mundial, sino dos, 2002 y 2006. Pero ni siquiera esa jugada logra salvar a ISL. Unos meses después, la bomba explota. La empresa se declara con quiebra y deja una deuda enorme de $300 millones. Entonces pasa justo lo que Blatter temía. Los jueces suizos confiscan los documentos de ISL, revisan sus cuentas y empiezan a seguir el rastro del dinero. Y la primera gran pista los lleva directo a Sudamérica, específicamente a Ricardo Teixeira, el yerno de Joao Havelange. Te explico. Años antes, Havelange había colocado a Teixeira al frente del fútbol brasileño. Desde ahí, Teixeira empezó a manejar la selección de Brasil como si fuera su propio negocio. ¿Recuerdas el contrato millonario entre Brasil y Nike? Pues según las investigaciones, parte de ese dinero no terminó beneficiando tanto a la selección, sino llegando a cuentas ligadas a Teixeira y Havelange en las Islas Caimán, un paraíso fiscal del Caribe donde es mucho más fácil esconder dinero. Y eso es apenas una muestra del problema. Teixeira usaba a la selección de Brasil, una de las más queridas del mundo, como una máquina privada para hacer negocios. Por eso Blatter tiene que actuar rápido, porque si Teixeira cae, puede empezar a hablar y muchas de las mentiras de la FIFA podrían salir a la luz. Sin perder tiempo, Blatter sale ante la prensa y se presenta como un hombre profundamente ofendido por las acusaciones contra Teixeira. Pero luego va más lejos. Amenaza al gobierno de Brasil con dejar a su selección fuera del mundial si no detienen la investigación. El miedo es tal que las autoridades terminan congelando la investigación. Una vez más, Blatter gana. Protege a Teixeira y mantiene intacto el secreto de la corrupción dentro de la FIFA. Pero sin darse cuenta, la caída de ISL y sus amenazas contra Brasil prenden una alarma mucho más peligrosa, la del FBI. Los agentes empiezan a investigar y pronto se topan con aquel cheque de ISL que había llegado por error a una cuenta de la FIFA. ¿Por qué ese dinero terminó ahí? ¿A quién iba dirigido realmente? A partir de esa pregunta, el FBI empieza a seguir el rastro del dinero. Mientras tanto, se acercan las elecciones para elegir al presidente de la FIFA. Pero dentro de la organización, muchos ya están nerviosos. Cada vez hay más rumores de corrupción y algunos empiezan a pensar que Blatter quizás no debería seguir al frente. Entonces, unas semanas antes de la elección, Michel Sen-Ruffinen, el secretario general de la FIFA, se presenta ante los miembros del comité ejecutivo y les entrega un archivo explosivo. Hay documentos, cheques y pruebas que muestran que la corrupción bajo el mando de Blatter llega tan lejos que la FIFA está a punto de quedarse en bancarrota.
Ahora bien, Zen Rufinen no actúa solo por principios. Como secretario general sabe que también podría verse afectado por los escándalos, así que reunir pruebas es una forma de protegerse. El problema es que muchos dirigentes ya conocen las irregularidades y algunos incluso están involucrados. Por eso, en lugar de apoyar la investigación, atacan a Zen Rufinen. Lo llaman mentiroso y el intento de limpiar la FIFA termina fracasando. Blatter es reelegido por 4 años más, Zen Rufinen es despedido y su informe queda enterrado. Con todo esto de fondo, se acerca el Mundial de Corea-Japón 2002. En este mundial, las sospechas de corrupción también llegan a la cancha. Para la FIFA era importante que los anfitriones avanzaran lo más posible, ya que eso mantenía el interés del público y hacía el torneo más rentable. Pero Japón cae en octavos de final, así que toda la presión recae sobre Corea del Sur. El problema es que su siguiente rival es la poderosa Italia de Buffon, Nesta y Pirlo, un equipo claramente dominante. Según reportó el periódico Corriere dello Sport, el vicepresidente de la FIFA, Jack Warner, designó al árbitro ecuatoriano Byron Moreno para favorecer a Corea del Sur. Y desde los primeros minutos el partido se vuelve extremadamente polémico. Apenas el minuto 4, Corea del Sur recibe un penal. Aún así, Buffon lo detiene y mantiene el 0. La polémica explota en el tiempo extra. Primero, Francesco Totti cae dentro del área, pero en lugar de marcar falta a favor de Italia, el árbitro considera que intentó engañarlo y le muestra una segunda tarjeta amarilla, e Italia se queda con 10 jugadores. Después, Italia marca el que habría sido el gol de la victoria bajo la regla del gol de oro. Sin embargo, el árbitro lo anula por un fuera de lugar que muchos consideran incorrecto. Con un jugador menos y cada vez más frustrada por las decisiones arbitrales, Italia termina cediendo. Corea del Sur encuentra una última oportunidad y marca el gol que la clasifica a la siguiente ronda. Según el Corriere dello Sport, en cuartos de final la historia vuelve a repetirse. Esta vez, Corea del Sur enfrenta a España y Jack Warner designa como árbitro al egipcio Gamal Al-Gandour. Durante el partido contra España, las polémicas vuelven a acumularse. El árbitro anula 2 goles españoles, marca varios fueras de lugar muy discutidos, amonesta a jugadores por reclamar y hasta termina el encuentro cuando España estaba por cobrar un tiro de esquina. El partido acaba 0-0 y Corea del Sur avanza en los penales. Algunos lo ven como una hazaña histórica y otros una clasificación muy sospechosa. Aunque Corea no gana el mundial, su recorrido cumple un objetivo importante para la FIFA: mantener el interés del público asiático, impulsar las audiencias televisivas y proteger el negocio del torneo. Y bueno, aquí cabe señalar que este no es el único escándalo ligado a Jack Warner, el vicepresidente. Si ven lo que les dije al inicio, ¿quién me dice a mí que eso mismo no estaba pasando en toda la historia del fútbol relacionados con Messi y Cristiano? Y bueno, y así con otros jugadores más, pero reciente Messi y Cristiano. ¿Quién me dice a mí que no pasó lo mismo? Papi, que es que es una cosa que a veces yo pienso que son personas que sí, ok, son talentosos, sí, es verdad que son unos extraterrestres y realmente han demostrado que son muy buenos en el fútbol los dos. Pero, bro, detrás de todo eso, ¿sabes? Es como adquirir a alguien o coger a alguien en el mundo para que se pueda representar y jalar las masas. Tan sencillo como eso. Lo que no sé cómo el mundo, ¿sabes? No ve esas cosas y están ciegos. Estamos ciegos por ser fanáticos empedernidos. Nos ponemos ciegos. Y hay que reconocer muchas cosas que suceden y no se dan cuenta. Como mismo ha pasado con el Madrid, con la Champions que le han regalado. Así es fácil. Entonces, te vas dando cuenta que esto no viene de ahora, ya viene ya de hace años ya. Pero bueno, estamos hablando del Mundial. Vamos a seguir. Presidente de la FIFA. De hecho, con el tiempo, Warner se convierte en una de las figuras más señaladas por corrupción. Uno de los casos más famosos ocurre con la selección de Trinidad y Tobago. Cuando el equipo clasifica al mundial, los jugadores tenían derecho a recibir bonos por ese logro. Pero, según las acusaciones, Warner se queda con gran parte de ese dinero en lugar de entregárselo a los futbolistas. También se le acusa de revender boletos VIP del mundial en el mercado negro, con ganancias de más de $3 millones. Pero quizás lo más importante para esta historia es que Warner también representa una nueva forma de corrupción dentro de la FIFA, una donde la sede de la Copa del Mundo empieza a venderse a quien ofrezca más dinero, y eso nos lleva al Mundial 2006.
Para entender este escándalo, primero hay que saber cómo se elige la sede de un mundial. En ese momento, la decisión está en manos del Comité Ejecutivo de la FIFA, conocido como EXCO. Son 24 directivos y cada uno tiene un voto. Para el Mundial 2006, la pelea queda principalmente entre dos candidatos, Sudáfrica y Alemania. Y aquí empieza el problema. Si recuerdas, cuando Blatter estaba haciendo campaña para llegar a la presidencia de la FIFA, les había prometido a las federaciones africanas que buscaría llevar el mundial a su continente. Pero cuando llega el momento de votar, esa promesa empieza a tambalearse. ¿Por qué? Porque Alemania ofrece algo mucho más tentador para la FIFA: dinero. Grandes patrocinadores como Adidas, McDonald's y Coca-Cola prefieren que el mundial se juegue en Alemania. Los horarios favorecen el mercado europeo, lo que permite vender publicidad, derechos de transmisión y patrocinios a precios más altos. Además, Alemania ya cuenta con gran parte de la infraestructura necesaria, y según diversos reportes, la candidatura también habría sido impulsada por un pago de $6 millones para asegurar apoyos clave. Sudáfrica nota que Blatter y la FIFA podrían echarse para atrás, así que decide jugar su mejor carta: Nelson Mandela. La comitiva sudafricana lo lleva hasta las oficinas de la FIFA para recordarles que África sigue esperando su mundial. También buscan el apoyo de Jack Warner, vicepresidente de la FIFA. Para convencerlo, le prometen organizar partidos amistosos que las empresas de Warner podrían manejar. Así, él podría ganar dinero con las entradas y con los derechos de televisión. Pero eso no es todo. También le hacen una transferencia de $10 millones presentada como apoyo para niños en las islas del Caribe. El dinero, claro, nunca termina llegando a esos niños. En las votaciones, las dos sedes empatan y el voto decisivo queda en manos de Charles Dempsey, un directivo de Oceanía. Sus propios jefes le habían ordenado por escrito votar por Sudáfrica. Si lo hace, la elección queda empatada y Blatter tendría que desempatar con su voto como presidente de la FIFA. Y eso pone a Blatter en una situación muy peligrosa. Si vota por Sudáfrica, pierde el apoyo de los grandes intereses europeos. Pero si vota por Alemania, toda África lo verá como un traidor. Entonces ocurre algo muy extraño. Horas antes de la segunda votación, Dempsey recibe amenazas. Según cuenta después, le advierten que si vota por Sudáfrica podría terminar muerto. Además, una persona misteriosa llega a su habitación de hotel y le ofrece $250,000 en efectivo para votar por Alemania. Presionado y muerto de miedo, Dempsey se levanta de la mesa, se niega a votar y se va del edificio. Después toma el primer avión de regreso a casa y apaga su celular. Como Dempsey no vota, el marcador queda 12-11 y Alemania gana el Mundial de 2006. Blatter finge tristeza frente a Nelson Mandela, lo abraza y le promete que el fútbol le devolverá la alegría a África muy pronto, pero el daño ya está hecho. Así que Blatter se saca otro truco de la manga. Crea la regla de rotación obligatoria de continentes. Con esa nueva regla, el siguiente mundial disponible queda prácticamente reservado para África. Y así, años después, Sudáfrica termina recibiendo el Mundial de 2010. Pero aquí surge otro problema. Como Sudáfrica no tiene la infraestructura necesaria para organizar un mundial, necesita invertir enormes cantidades de dinero en estadios y obras públicas. Y donde hay grandes proyectos, también hay oportunidades para la corrupción. Algunos directivos de la FIFA pueden aprovechar estas construcciones para pedir dinero a cambio de ayudar a ciertas empresas a obtener los contratos. Uno de los casos más descarados ocurre con Chuck Blazer, la mano derecha de Jack Warner. Cuando se construye un estudio de televisión para el mundial, Blazer decide quedarse con el 10% del dinero del proyecto. Así, en una sola operación se guarda $300,000 en el bolsillo. Y en otros casos, los directivos ni siquiera lo esconden tanto. Simplemente usan empresas de amigos, familiares o incluso empresas propias para quedarse con trabajos del mundial. Y la historia se repite para el Mundial de Brasil 2014. Brasil tampoco está listo para recibir una Copa del Mundo de ese tamaño. Así que el gobierno termina gastando alrededor de $15,000 millones de dinero público en estadios, obras y remodelaciones. El problema es que varios de esos estadios se vuelven lo que se conoce como elefantes blancos. Un estadio enorme y carísimo que se construye en una ciudad donde no hay suficientes equipos, partidos ni aficionados para mantenerlo vivo. Durante el Mundial se ve espectacular, pero cuando el torneo termina se queda vacío. Cuesta muchísimo mantenerlo y nadie sabe qué hacer con él. Y aquí la corrupción vuelve a aparecer. Pero los directivos de la FIFA ya no son los únicos que se benefician con los contratos de infraestructura. También entran políticos brasileños, constructoras y empresas con mucho poder. Si una empresa quiere quedarse con una obra, tiene que pagar comisiones por debajo de la mesa. Y si el proyecto cuesta cierta cantidad, se infla el precio para que todos puedan sacar su tajada. Así aparecen cobros exagerados por cemento, varillas, materiales y trabajadores. Todo se anota en documentos oficiales para que el gobierno pague mucho más de lo que realmente cuesta la obra. Ese dinero extra termina alimentando una enorme red de sobornos. Mientras tanto, mucha gente en Brasil empieza a enfurecerse. Ven
papi, son la mafia, brother, la cantidad de billetes, brother, que esa gente maneja y mira todas las cosas que están pasando en el mundo. Dios mío, son una mafia, brother, son una mafia. Y esto no es todo, todavía hay mucho más. Vamos a continuar viendo, sigan viendo. Estadios nuevos y carísimos, pero también ven hospitales saturados, escuelas abandonadas y servicios públicos en pésimas condiciones. Por eso miles de personas salen a protestar a las calles. Acusan al gobierno de obedecer las exigencias de la FIFA mientras las necesidades básicas del país siguen sin resolverse. Una de las pancartas más famosas dice: queremos hospitales con calidad FIFA. Y el siguiente gran ejemplo llega con el Mundial del 2018.